venir en CLIP y su ponencia es Datos antes de la ciencia. Demos unos minutos. Gracias. Ok, ¿ya puedo compartir pantalla? Okay. Perdón, estaba yo buscándote, ya sabes, No te cosas de preocupes. evento. No te preocupes. Sí, muchas gracias. No, disculpa, estaba yo buscando para compartir tu reseña. Dame un segundito para que esto Perfecto. sea completo. Exacto. Disculpen, una disculpa a todos. Ya saben, esto es evento en vivo, entonces pues, suceden cosillas, ¿no? Hablando sobre Teresita Guerrero, es una data lover e ingeniera de datos, codirectora de Data Lab Community y apasionada por los deportes y la música. Estudió ingeniería en sistemas computacionales en el Instituto Tecnológico de Lagos de Moreno, la maestría en Big Data en la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes y un diplomado de Machine Learning en Berlín, Alemania. Le gusta compartir conocimiento e impulsar a las personas a lograr sus metas y dejar atrás sus miedos. Además, déjenme hacer un pequeño comercial. Dirige, junto con otros miembros de la comunidad de Data Lab, uno de los más interesantes podcasts acerca de ciencia de datos que he escuchado, Datacast, así que si pueden después del evento ahí buscarlos, están en YouTube y en varias plataformas. Hay temas muy interesantes de cómo iniciar en la ciencia de datos, cómo emprender o cómo irse desarrollando en estos temas. Teresita, qué gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, yo estoy feliz de estar aquí y ser la primera en abrir este maravilloso evento. Estoy muy Sí, complacida, la verdad. gracias. Bueno, ahora sí, dejo de compartir mi pantalla para para que tú compartas la tuya. Perfecto. Ok. Pues empezamos. Antes que nada, pues estoy muy contenta de estar aquí. Creo que este es un evento mundial donde muchas soñamos estar. Entonces, la verdad es un gran honor para mí venir a compartirles a ustedes un poquito de mi experiencia a lo largo de todos estos años que he trabajado en el área de los datos. ¿Y por qué este tema? ¿Por qué los datos antes de la ciencia? Bueno, porque siempre que hablamos de ciencia de datos, tendemos a pensar que es el análisis, que es los modelos de predicción, los modelos de clasificación. En todo pensamos menos en los datos, en que los datos tienen su procesamiento antes de ser realmente ciencia realmente de entrar en la ciencia de datos. Entonces, es por eso que yo elegí este tema y qué bueno que lo pusieron antes, que lo pusieron primero en toda esta lista de interesantes conferencias, porque creo que les va a dar a conocer un poco de todo lo que se tiene que hacer con los datos antes de realmente usarlos para que un proyecto de ciencia de datos sea exitoso. Vamos a ver esta pequeña agenda que se llama la ciencia de los datos. Después vamos a ver un poquito de la historia de los datos, la ingeniería de datos y al final vamos a dejar un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Y bueno, pues a lo que te truje, chencha, como decimos aquí en México, la ciencia de datos. Yo creo que ha habido tantas definiciones en todo este tiempo que hemos estado hablando de ciencia de datos, no sé, desde el boom, desde el 2016 a la fecha, que ha habido muchas definiciones. Sin embargo, creo que todos coincidimos en que la ciencia de datos es para extraer insight, para explotar los datos, para extraer conocimiento y para mejorar, por supuesto, la toma de decisiones. Creo que esa es la verdad, el verdadero objetivo de la ciencia de datos en el proyecto que sea. A lo largo del tiempo, yo he descubierto que hay 4 pilares principales en la ciencia de datos.
Sí, yo sé que la ciencia de datos es una práctica multidisciplinaria en la que intervienen la estadística, la matemática, la ingeniería de software, la ingeniería de datos, vamos a decir el hacking, porque no siempre no tenemos los datos a la mano, ¿no? Entonces, con hacking ético podemos obtener los datos que necesitamos para nuestro proyecto. Y así, estas disciplinas que integran la ciencia de datos. Sin embargo, erróneamente decimos que una sola persona hace ciencia de datos, ¿no? Y esa persona es el científico de datos, ese unicornio que no sabe que lo sabe de todas, todas y que va a poder con toda esta carga de trabajo. A mí me gusta mucho, 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 mucho recomendar que en lugar de que contraten una persona para que haga un proyecto de ciencia de datos, formen un equipo de ciencia de datos. De esta manera vamos a tener personas especializadas en las diferentes áreas y en las diferentes disciplinas de la ciencia de datos para poder ejecutar toda esa línea de producción, toda esa línea del proyecto en tiempo y en forma y con los resultados deseados. ¿Por qué? Porque el ingeniero en Machine Learning o el científico de datos que va a estar haciendo el análisis no necesita estarse preocupando por la limpieza de los datos y viceversa, ¿no? El que limpia los datos no tiene por qué preocuparse a la hora de estar haciendo el modelo porque la verdad no le corresponde. Es bueno que todos los integrantes del equipo de datos sepan a lo que van y por eso estos 4 pilares de la ciencia de datos. El primero es el negocio. Conocer el negocio y contexto es vital para un proyecto de ciencia de datos. ¿Por qué? Porque si todo el equipo de ciencia de datos conoce lo que va a trabajar, conoce el negocio, saben hacia dónde quieren llegar, pues van a estar todos en el mismo canal, ¿no? Y van a poder trabajar todos de una manera más completa. Pero dejando de hablar del equipo de ciencia de datos, en general, conocer el negocio es primordial. Si no conocemos el negocio donde vamos a aplicar un proyecto de ciencia de datos, nuestro proyecto está casi destinado al fracaso. ¿Por qué? Porque un proyecto de ciencia de datos que se aplica en un negocio, en una empresa, no precisamente va a funcionarme a mí, porque mis datos son diferentes, porque mis necesidades son diferentes, porque mis objetivos son diferentes. Entonces, conocer nuestro negocio nos ayuda a hacer una investigación más a detalle de todo lo que yo puedo lograr con mi proyecto de ciencia de datos. Por algo es ciencia, ¿no? Porque vamos a hacer investigación. Entonces, no dejemos esta parte del research. Yo sé que muchas de las organizaciones carecen de esta área en sus áreas de trabajo, pero es una parte muy importante de la ciencia de datos. No es solo llegar a agarrar los datos y participar de ellos en el análisis, sino hacer un poco de investigación y ver qué más podemos explotar, qué más podemos agarrar de nuestro entorno para poder complementar mi proyecto de ciencia de datos. Otro punto, otro pilar es la ingeniería de datos. Es la parte donde los datos son preparados para un análisis posterior. Esta parte la voy a dejar hasta aquí porque vamos a hablar más a detalle de esto más adelante. Y otro pilar es el análisis. Aquí es donde la magia sucede. Se analizan los datos, se interpretan los resultados, se extrae el conocimiento. Se hace el proceso de Machine Learning, cuando van a hacer proceso de Machine Learning, cuando va a ser analítica, pues se hace analítica, todo ocurre aquí. Y una última parte que es la visualización de los datos. Esto ayuda a la exploración temprana de los datos y también apoya a las historias con datos. Yo creo que de la cosa que menos se habla en lo de ciencia de datos porque es lo que casi siempre dejamos al final, ¿no? Hay los grafiquitos para mostrar los resultados y ya, al final los hacemos. Y en realidad juega un papel muy importante dentro de un proyecto de ciencia de datos porque nos ayuda a la exploración temprana. Es decir, cuando tenemos los datos, nos ayuda a explorarlos mediante diversos charts, mediante diversos gráficos y nos ayuda a ver tendencias, nos ayuda a ver qué es lo que tenemos, nos ayuda a ver si lo que tenemos nos va a servir, porque es más fácil agrupar y mostrar en un gráfico que estar dando scrolls por aquí, abriendo archivos por allá, explorando bases de datos por acá. Es de mucha importancia la visualización de datos. Y por supuesto, al final, para lo que la mayoría de las personas lo utilizamos, para mostrar resultados a las personas que generalmente son personas no técnicas.
mostrarles una historia con datos es lo de hoy, por eso está muy de moda el storytelling. Mostrarles una historia con datos, con los charts adecuados para que ellos vayan entendiendo todo el contexto desde que se inició el problema hasta la solución que se está proponiendo, hasta la toma de decisión que se les está sugiriendo, porque no precisamente es lo que tienen que hacer, ¿no? Los datos nos ayudan a ver nuestro entorno y sugieren cosas que debemos hacer, pero pues al final de cuentas quien tomamos las decisiones somos nosotros, ¿no? Y bueno, ese fue un contexto solamente de la ciencia de datos porque quiero dejar muy en claro que es una práctica multidisciplinaria, donde a veces nos confundimos y queremos hacer todo a la vez, pero debemos de crear los cimientos para poder hacer un proyecto de ciencia de datos. Y es por eso que los datos pues son nuestro principal alimento, ¿no? Es lo que alimenta un proyecto de ciencia de datos y es lo que a veces tomamos muy a la ligera porque con que tengamos la base de datos del trabajo, con que tengamos archivos CSV, con que tengamos archivos JSON, qué sé yo, y ya tengo datos para trabajar. Y no es así. Hay muchas cosas que podemos hacer a través de los datos. Y la magia de todo esto, de toda la ciencia de datos, pues viene de años atrás, ¿no? Esta es la línea del tiempo de la generación de datos. Esta línea del tiempo, estas cosas que han pasado, es lo que nos permite tener ahora esta gran oportunidad de trabajar con ellos. En 1991, pues todo fue un boom con el Internet. Claro que el Internet nació en los 80, pero en el 91 es cuando realmente se empezó a ver tráfico en la red, cuando empezaron a explorar que esto iba a ser una cosa grande. Y nacieron las primeras páginas estáticas. Todo el contenido que nosotros veíamos en el Internet, pues era de esta manera. Nos documentábamos y había webmasters. Creo que todavía no se les llamaba así, pero había personas que eran las que creaban contenido, ¿no? Sin embargo, todo cambia después cuando nace la web 2.0, donde empezamos ya nosotros como usuarios a crear contenido. Damos paso a lo dinámico y dejamos atrás lo estático. Es donde nacen los chats, donde nacen las redes sociales, donde nace todos los blogs. Fue la era de donde los bloggers estuvieron con todo su auge. Y entonces dejamos de ser simples espectadores y nosotros ya empezamos a crear contenido. Y el tráfico, por supuesto, que empieza a aumentar. Si doy un salto gigante al 2008, las conexiones a Internet exceden la población, el número de la población mundial. ¿Qué quiere decir? Que probablemente las personas tenemos doble dispositivo, triple dispositivo, existen muchas conexiones a la Internet, más que el número de personas en la población mundial. Esto fue un hecho pues muy relevante para nosotros. Imagínense la cantidad de tráfico que se estaba generando. Finalmente, en el 2013 aparece ya la democratización de los datos, donde ya dicen, sí, tenemos muchos datos en la red, tenemos mucho tráfico, vamos a hacer algo con ellos. Es donde ya todas las personas tienen más dispositivos, smartphones, tablets, computadoras, algunos dispositivos ya inteligentes, y donde empezamos ya masivamente todos a crear datos. Y lo más importante, que muchas personas empiezan a ver que pueden hacer cosas con esos datos que están siendo generados. Y por último, tengo el IoT, cuyo término aparece en 1999. Sin embargo, yo lo pongo acá hasta el final en la línea del tiempo porque creo que lo de hoy es el IoT, ¿no? Es la interconexión que tenemos más grande y lo que está generando millones de datos por segundo. Porque todas las cosas que tenemos, bueno, vaya, todos tenemos un celular, ¿no? Y todos estamos con el celular a cada momento. Está generando datos aunque nosotros no lo veamos. Hasta el refrigerador es inteligente, también está generando datos. La televisión, los wearables, todo lo que tenga un sensor está generando datos. Que utilicemos esos datos es muy diferente. Pero esto ha venido a revolucionar mucho la manera en cómo se almacenan los datos, cómo se procesan, lo que hacemos con ellos. Entonces, esta pequeña línea del tiempo, la verdad, nos muestra un poco, creo que me salté cosas muy importantes, pero nos muestra a grandes rasgos todo lo que sucedió desde mediados de los 80s hasta hoy para tener esta cantidad de datos y para que nosotros como personas nos diéramos cuenta de que podemos hacer algo con ellos en realidad. Y no sé si ustedes han escuchado el término, pero de todo esto se deriva el Big Data. Esta cosa que decimos que son grandes cantidades de datos, lo cual es así,
¿Y cómo pueden ustedes saber que están hablando de Big Data? Para mí, mi definición, probablemente la vean con algún otro autor, pero lo que yo siempre he dicho es Big Data cuando ya no puedes procesar esa información en tu computadora. O sea, que tus recursos de tu computadora ya se muere la computadora y ya no pueden hacer nada con esos datos. Entonces, ahí en ese punto estás hablando de Big Data. Y también pueden encontrar en diversos autores que manejan muchísimas Vs, porque con eso definen Big Data. Yo realmente nada más considero 3 en mi stack de Vs que creo que definen perfectamente bien lo que es Big Data. La primera es velocidad y habla de la velocidad a la cual se generan y se procesan los datos. Es increíble ver, o sea, en tiempo real, cuántos datos están siendo generados por minuto, por segundo, porque como les comentaba, todos estamos conectados al Internet 24/7. Entonces, digo, hasta cuando estamos dormidos, mucha gente tiene sus dispositivos que les están midiendo la cantidad de sueño, ¿no? La calidad de sueño, y eso también está generando datos. Entonces, la velocidad con la que se generan los datos es impresionante. Más impresionante y más challenge, es un challenge mucho más grande, es procesarlos. La verdad es todo un reto para la ingeniería de datos hacer procesamiento de datos en tiempo real por todo lo que existe, ¿no? La latencia, la infraestructura que puede ser no muy buena, la tecnología que puede ser que no la conozca demasiado bien. Es todo un reto manejar datos a tiempo real. Trabajar con la velocidad de los datos en estas instancias, la verdad es muy complicado. La segunda B es el volumen, que habla de la cantidad de datos que es generada y procesada a cada momento. Por supuesto que la velocidad importa y si a la velocidad le añadimos el volumen, pues imagínense. Estamos en la era donde todos tenemos más de un dispositivo inteligente, donde todos estamos conectados al Internet, donde todos estamos generando datos, donde los creadores de contenido no son precisamente solamente las personas que suben blogs, que suben videos, que están en redes sociales. Todos somos creadores de contenido por el simple hecho de estar conectados a Internet. Entonces, el volumen que genera todo esto, pues es muy, muy grande. Y trabajar con volúmenes de información también es todo un reto para la ingeniería de datos por la infraestructura y por las tecnologías que deben de ser utilizadas para solventar este tipo de problemas. Y la tercera B es la de la variedad. La variedad que se generan y se procesan los datos. ¿Por qué? Porque cuando hablo de datos o cuando hablamos de datos, yo creo que nos imaginamos textos, números, eh, así, archivos gigantes. Pero en realidad, pues hay muchísimos tipos de datos: música, video, audio, imágenes, archivos JSON, CSVs, Excel, archivos de texto. Hay muchísima variedad, sin dejar de lado que algunos están estructurados, o sea que todos tienen una estructura igual. Otros no están estructurados, o sea, otros que así como van, ¡fum!, nomás están generando y así se van. Y otros que están semiestructurados, que bueno, alguien tuvo la delicadeza de semiestructurarlos y más o menos nos dan contexto de lo que son esos datos. Pero si ustedes a lo mejor han visto o no han visto lo que es la salida de un sensor, híjole, ven un archivo y ven puros números que no saben ni qué es cada cosa, ¿no? Tiene uno que estar descifrando, la verdad, muchas veces los datos que no están estructurados para poderlos estructurar. Y esto también es un reto, porque si aunado a la velocidad con que se generan, el volumen que se producen y todavía tener que procesarlos para poder semiestructurarlos o estructurarlos, pues creo que es otra de las complejidades con las que nos podemos encontrar hoy en día, ¿no? Entonces, no se les olviden estas 3B de las Big Data: velocidad, volumen y variedad. Y sí, yo sé que en los bootcamps, en los lugares donde nos enseñan ciencia de datos, por lo general nos dan los datos ya procesados, nos dan un archivo Excel, nos dan una base de datos y bien estructuraditos. Por eso no aprendemos de lo que hay detrás de los datos. Por eso normalmente lo que hacemos es los limpiamos, los complementamos y los estructuramos, que es lo que siempre nos dicen, ¿no? No, pues es como que la exploración temprana de tus datos. Tienes tus archivos de datos o tus bases de datos ya concretas y límpialos. Quítale las cosas que vengan nulos, quítale los caracteres que no te digan nada,
elimina basura de los datos originales, limpia tus datos para que te quedes con los datos que únicamente te van a servir. Compleméntalos. Es decir, puede ser que tengas columnas cuyas filas no tengan datos, solo una sí, una no, una sí, una no. Y entonces tú dices, es que esta columna me sirve. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues no puedo trabajar con nulos. Voy a utilizar alguna técnica para rellenar esos datos nulos. Qué sé yo, si es un numérico, pues con la media de todo lo de la columna relleno los que están vacíos, ¿no? Si es un texto, con el texto que aparezca la mayoría de las veces relleno esos nulos. Qué sé yo, hay diferentes técnicas y hay que complementarlos porque no todo lo que viene nulo es precisamente basura. Y finalmente, estructurarlos, darles una estructura para poderlos analizar más fácilmente. Creo que ahorita estamos en el tiempo donde se habla mucho de los datos no estructurados y yo creo que es muy divertido trabajar con ellos. Sin embargo, al final de cuentas, siempre tenemos que darles una estructura o más o menos una estructura para poderlos analizar, porque si no, pues no vamos a encontrarles ni pies ni cabeza a esos datos, ¿no? Entonces hay que estructurarlos para poder trabajar con ellos. Y estos 3 simples pasos son los que conocemos, el data wrangling. Es lo que conocemos normalmente cuando nos enfrentamos a un proyecto de ciencia de datos. Sin embargo, quiero presentarles a la ingeniería de datos. Ese pilar del que les hablaba yo y el que es tan importante en un proyecto de ciencia de datos, que el cual me atrevo a decir que cuando ustedes estén formando o estén siendo partes de un equipo de ciencia de datos, lo primero que deben de tener es un ingeniero de datos antes que un científico de datos, antes que un analista, antes que otro rol de la ciencia de datos. ¿Por qué? Bueno, porque la ingeniería de datos diseña y construye los data pipelines para transformar y transportar datos que serán utilizados para análisis posteriores. Nosotros hacemos el trabajo pesado, es decir, nos traemos los datos de donde estén y como estén, te los ponemos bonitos y te los damos en bandeja de plata para que tú puedas trabajar con ellos y para que puedas hacer todos los análisis que tú quieras. Eso es lo que hace el ingeniero de datos. Y suena muy fácil, pero sin embargo, hay algunos conceptos clave que les quiero compartir para que vean que no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Hay un proceso que se llama ETL, que es extraer, transformar y cargar. En este proceso nosotros nos encargamos de identificar todas las fuentes de datos, porque digamos que un proyecto de ciencia de datos no solamente se basa en los datos que tiene mi empresa o en los datos que me da Facebook o en los datos que me da Twitter. Puede ser que se base en diferentes plataformas de datos y yo, como ingeniero de datos, tengo que traerme los datos de todos esos lugares, concentrarlos en un solo lugar y ponerlos listos para el análisis ya de nuestra empresa, ¿no? Entonces, este proceso se llama extraer, transformar y cargar. Extraigo los datos, les hago alguna transformación si es necesaria y los cargo en el lugar donde los voy a hacer accesible para los ingenieros en Machine Learning o para los científicos de datos. ¿Dónde pongo esos datos? Pues está el Data Lake. Es el lugar donde se concentran todos los datos crudos. ¿Y a qué me refiero con todos los datos crudos? Que así como voy a Facebook y me traigo los datos, tal cual, sin hacerles ninguna transformación, los coloco en mi Data Lake. Que como voy a Twitter y me traigo los datos, tal cual los pongo en el Data Lake, que tal cual están los datos en mi empresa, en la base de datos de producción, así los pongo en el Data Lake. ¿Por qué? Porque el Data Lake es mi repositorio donde yo concentro todos los datos tal cual porque puede ser que tenga diferentes proyectos de ciencia de datos, ¿no? Entonces, puede ser que requiera diferentes datos para cada uno de los proyectos y puede ser que esos datos requieran de procesamiento diferente en cada uno de los proyectos. Entonces, yo solamente voy al Data Lake, extraigo los datos para un proyecto de ciencia de datos, los proceso y se los transformo a su gusto. Por eso el ingeniero de datos debe de ser muy compatible y tener algunos conocimientos de Machine Learning o de análisis, porque como él es el que le va a pasar los datos a la siguiente persona, debe de saber qué es lo que la otra persona espera recibir. Entonces, ahí es donde el proceso de transformación entra en juego. Y bueno, ahí está también lo que es el Data Warehouse, que es un modelo de datos que responde a preguntas particulares del negocio. Un Data Warehouse se crea a través de un Data Lake. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos muchísimos datos en la empresa,
pero a mí solo me interesa responder preguntas de marketing. Pues entonces mis ingenieros de datos me construyen un modelo de datos con todos los datos que hablen de marketing que estén concentrados en el data lake. Todo lo que tenga que ver con marketing me construyen un modelo de datos. Entonces, teniendo yo ese modelo de datos, ya voy a poder hacer el análisis solamente con los datos de marketing. Ya no me voy a meter a otro tipo de datos. Claro que se pueden correlacionar con otros datos si se quiere, pero un data warehouse responde preguntas muy concretas de un negocio. Y yo puedo tener un data warehouse con muchos modelos de datos. Puedo tener modelos de datos para marketing, para finanzas, para recursos humanos, para todo lo que a mí se me ocurra. Y todos esos datos provienen del data lake, porque ahí es donde los tengo ya concentrados. Ya me los traje con el proceso de ETL. Entonces, los transformo dependiendo de lo que necesiten, de cómo necesiten ser transformados y cómo necesiten ser estructurados para ponerlos en el data warehouse. Y bueno, ya después de estar en el data warehouse, ya los demás, los otros roles, las otras personas que juegan los roles de analistas, de machine learning engineers o de científicos de datos, pues ya sabrán qué hacer con ellos, ¿no? Y una cosa muy importante es la arquitectura de datos, que es la estructura e infraestructura para soportar los procesos de datos. Aquí es donde realmente nos peleamos mucho todos los ingenieros de datos con las tecnologías, con la nube, con toda la infraestructura que está en el mercado, porque es donde es lo que va a sostener todo el proceso de ETL, es donde vamos a crear el data lake, es donde vamos a crear el data warehouse, es la plataforma que nos va a permitir crear data pipelines. Y acuérdense que un data pipeline es el proceso desde que agarro los datos y te los pongo en el lugar que tú me indiques o en el data warehouse para que tú ya los puedas utilizar. Entonces, debe ser escalable, mantenible y confiable. Escalable porque ahorita les estoy hablando de Big Data, porque como les digo, para mí Big Data es cuando ya la información no puede ser procesada en tu propia computadora. Entonces, para mí yo estoy trabajando con Big Data, pero habrá personas cuyos datos puedan ser todavía datos pequeños y no importa, tienen que crear todo esto, su arquitectura de datos, su data lake, su data warehouse y tener definidos sus procesos de ETL. Porque si están haciendo un proyecto de datos, siempre piénsenlo en grande y siempre háganlo escalable porque ahorita puede ser que tengan poquitos datos, pero quien quita y después vayan a obtener muchos más datos. Acuérdense que estamos en la era de los datos abiertos, ¿no? Los límites para conseguir datos muchas veces pues no los ponemos nosotros mismos. Entonces debe de ser un proyecto escalable, una arquitectura de datos escalable. Debe de ser mantenible porque no debe de ser tan compleja. Muchas veces queremos mezclar diferentes tecnologías solamente porque están de moda o quiero usar la nube de Amazon, pero también la de Microsoft y luego mejor la de Google. Entonces, no, debemos de hacer todo mantenible, todo simple, pero escalable, que no se nos olvide. Y debe de ser mantenible. ¿Cómo sabemos que es mantenible? Porque pueden llegar nuevas personas al equipo y rápido le van a agarrar la onda a la arquitectura. O sea, les vas a explicar arquitectura y van a decir, sí, sé dónde estoy. Va a ser mantenible porque van a poder darle mantenimiento a las data pipelines que ya existen y van a poder crear nuevos. Y así. Entonces, también debe de ser confiable porque es donde recae todo el trabajo. Absolutamente todo el trabajo que hacen los data engineers recae en la arquitectura de datos que puedas tener. Y como todo recae ahí, pues es nuestra responsabilidad que sea confiable porque no le podemos fallar a la siguiente línea de producción, que son los científicos de datos, a quienes les vamos a pasar los datos o a los analistas. No les podemos fallar. Si les estamos dando un SLA, o sea, un lugar de un tiempo definido para nosotros pasarle los datos, es decir, van a ser en tiempo real o van a ser cada hora, van a ser cada 8 horas, no podemos fallarles porque de nosotros depende que ellos hagan su trabajo, ¿no? Y de que ellos hagan su trabajo, pues dependen las tomas de decisiones que pueda tener la empresa. Entonces, no podemos fallar con la arquitectura de datos. Otros conceptos que también son importantes dentro de la ingeniería de software es la privacidad de datos. ¿Cómo lidiamos con los datos privados y personas del negocio? Hay diferentes técnicas dependiendo de las tecnologías que nosotros estemos utilizando para tener nuestro data lake, que es donde ponemos todos los datos. Podemos enmascarar los datos, podemos hacer hash con los datos, podemos
podemos crear roles para que solo ciertas personas accedan a ciertos datos, etcétera. Hay muchas maneras de manejar la privacidad de los datos y es algo que no se nos debe de pasar por nada del mundo en un proyecto de ciencia de datos. Tenemos la calidad de los datos. Mis datos son consistentes, mis datos son íntegros, porque recuerden que en el proceso de extracción, transformación y load, pues nos traemos los datos de otras fuentes, incluso de mis mismas fuentes, pero hay que revisar que sean consistentes, hay que revisar que sean íntegros, que la calidad de datos que les estamos entregando a los analistas y a los científicos de datos realmente sea una calidad buena, porque si son datos de mala calidad o si no tienen una integridad, pues el proyecto está condenado a fallar, ¿no? O sea, es mucha la responsabilidad de los ingenieros de datos. Tenemos otro concepto del que poco se habla, que es la gobernanza de datos. Es un conjunto de procesos, funciones, políticas, normas y mediciones que garantizan el uso eficaz y eficiente de la información. En la gobernanza de datos te dicen, tú puedes hacer esto, con esto, bajo estas circunstancias y bajo estas metodologías. Es decirles a las personas cuándo van a poder actuar sobre ciertas cantidades o cierta información. La gobernanza de datos es algo muy importante que a veces, creo en su mayoría, ya hay un estatuto de gobierno de datos en la mayoría de las empresas, cuando les hacen firmar, por ejemplo, el aviso de el contrato de confidencialidad, ¿no? Por ejemplo, de que todos los datos que ustedes manejen, pues son propiedad de la empresa y que no los puedes tener en tu computadora o que obviamente no los puedes copiar a un USB o qué sé yo. Esos, por ejemplo, son ejemplos, vaya la redundancia, de tipo de gobernanza de datos, pero hay metodologías dedicadas a la gobernanza de datos donde se meten hasta el detalle más minucioso precisamente para proteger. Esa es su finalidad, proteger los datos. La seguridad de datos yo creo que es parte de la gobernanza de datos, porque es el hecho de quién accede a qué roles acceden a qué información, qué personas tienen ciertos roles, y es todo ese organigrama de personas con permisos para acceder a qué tipo de información, ¿no? Y los ingenieros de datos estamos muy comprometidos con todo esto porque pues nosotros los transformamos, nosotros los vemos, nosotros tenemos acceso a ellos. Entonces hay que ser muy responsables y muy profesionales a la hora de utilizar todos estos datos. Por tanto, podemos concluir que la ingeniería nos ayuda a construir cosas. Se necesitan buenos cimientos para un proyecto de ciencia de datos exitoso. Espero no los haya asustado. Yo sé que, como les comentaba, en la mayoría de los proyectos de ciencia de datos, los datos ya los tienen ustedes listos, ya se los dan preparados para el análisis, no entran en el proceso de ingeniería. Sin embargo, en las empresas esto es muy común. En las empresas de mediano a grandes, es muy común que tengan que crear cimientos de ingeniería de datos para poder construir un proyecto de ciencia de datos. ¿Por qué? Espero que ahora entiendan un poco por qué creo que el ingeniero de datos es el primero en el equipo, incluso antes del científico de datos. Porque si llega el científico de datos, él va a tener que hacer todo este proceso de construir la base, de procesar los datos, de limpiarlos. Sin embargo, si el que llega primero es el ingeniero de datos, pues él se va a encargar de construir toda la arquitectura y cuando lleguen estas personas a hacer su magia, sus análisis, sus predicciones, sus clasificaciones, pues ya van a tener los datos tal cual dicen que los deben de tener, ¿no? Entonces, creo que esto es una parte muy importante y de esto trato la plática, los datos antes de la ciencia, todo lo que tiene que pasar para que ustedes puedan tener datos de calidad y puedan hacer proyectos de ciencia exitosos. Y pues muchísimas gracias, espero les haya aportado algo y es tiempo de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Teresita. Súper interesante y sobre todo muchas gracias por traer a la luz ese mundo que a veces no se ve. Estamos, bueno, más bien las redes sociales nos llenan de información con respecto a roles y
casi siempre creemos que, como tú dices, ¿no? Los datos ya están listos. La mayoría de las veces. Sí. Bueno, si al momento no hay ninguna pregunta del público, sí tenemos una por aquí. Jessica dice, ¿cómo elegir el mejor algoritmo de Machine Learning para el dataset? Yo creo que no depende del dataset de elegir un algoritmo de Machine Learning, sino del problema que vas a resolver. Es por eso que uno de los pilares que les mencioné para la ciencia de datos es el contexto, conocer el negocio. ¿Qué quieres lograr? ¿Cuál es tu hipótesis? Creo que esa parte de la ciencia se nos olvida mucho, ¿no? Es formular hipótesis porque esas hipótesis son las que en realidad vamos a resolver con el algoritmo de Machine Learning. Así es. Y bueno, no tenemos otra pregunta, pero ya, sí tenemos. ¿Qué perfil sería el más adecuado para un ingeniero de datos? ¿Qué habilidades o qué conocimientos? Ok. Hay pocas universidades que tienen ya la carrera de ingeniería de datos, creo que son nuevas, las que están metiendo apenas como diplomados y todos esos cursos de ingeniería de datos. Sin embargo, creo que si eres un software engineer, es muy fácil cambiar tu career path hacia la ingeniería de datos porque se trata de desarrollo backend principalmente, con tecnologías como Python, como R, como Scala, en algunos casos Java, porque algunas tecnologías están sobre Java, pero no es tan común que lo utilicemos porque ya tienen sus frameworks. Entonces Python es como que el lenguaje de programación por excelencia que se utiliza. Debes de tener conocimientos de la nube porque toda la infraestructura actualmente ya se maneja sobre la nube, ¿no? Ya nadie compra servidores físicos propios para montar su propia infraestructura. Entonces, yo lo resumiría en saber programar, saber SQL, porque puede ser el data engineer más sofisticado del mundo, pero siempre vas a estar haciendo SQL. Y, por supuesto, tener conocimientos de la nube, conocimientos de prácticas para data lakes y de modelos para data warehouse. Totalmente identificada, Teresita. Bueno, tenemos que darle inicio a nuestra siguiente conferencia. Ahí quedó una pregunta en el aire, te la voy a hacer llegar, Teresita, por si gustas responderle a esta persona. Cuautla, no sé si puedes escribirnos tu correo en el chat para que Teresita pueda responder tu pregunta. Muchas gracias y gracias. Bueno, espero verte pronto, sobre todo en cuestiones de comunidad, ya sabes. Claro, escuchen el podcast Datacast. Es súper recomendable. Gracias. Bye. Bye. Bueno, ahora vamos a dar inicio a nuestra siguiente conferencia con Cristina Orduño, pronósticos con inteligencia artificial. Hablemos un poquito de nuestra ponente. Cristina Orduño estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México la carrera de actuaría y la maestría en estadística. Fue docente por 5 años en temas de simulación y estadística. Trabajó en instituciones gubernamentales, en temas de calidad del aire por 16 años, en temas de derechos humanos por 2 años y en la función pública por 2 años. Durante este tiempo, sus principales actividades fueron la verificación y validación de datos, la generación de indicadores, modelación y análisis de encuestas y posteriormente por 7 años se desempeñó como consultor independiente desarrollando proyectos a nivel nacional y colaboró con varias consultorías para desarrollar proyectos nacionales e internacionales en temas de gestión ambiental, calidad del aire, inventarios de emisiones. Y otorgó cursos de capacitación de manejo de datos y generación de indicadores. En el último año estudió temas de inteligencia artificial y programación de lenguaje natural. Obtuvo con su equipo el 3er lugar por desarrollar un modelo de pronóstico de concentración de partículas finas en la primera edición de iSaturday LATAM. Participó en un hackathon de cambio climático organizado por el gobierno de Canadá y iLaunch Lab.
donde ella y su equipo fueron ganadores en la categoría de pronóstico de demanda de energía eólica. Actualmente trabaja como científica de datos en el Instituto Mexicano para la Competitividad, una asociación civil que desarrolla proyectos de investigación encaminados a evaluar la competitividad del país. Pues es un honor poder presentar a Cristina Ortuño el día de hoy aquí en las conferencias de Women in Data Science Ciudad de México. Cristina, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Buen día a todos. ¿Qué pasa por aquí? Dejo de compartir. Ya dejé de compartir yo. Perfecto. Ya, muchas gracias. Pues bienvenidos a todos. Qué gusto tener la segunda sesión del día y después de la plática que Teresita dio, me queda muy claro que en mi currículum tengo que decir que los últimos 7 años fui ingeniera de datos, más que otra cosa, porque efectivamente gran parte de mi trabajo fue limpiar datos, organizarlos de forma estructurada para después poder hacer el análisis. Pero bueno, lo que nos trae hoy en día es justamente una plática un poquito enfocada como a sensibilizar en términos de y qué vamos a hacer para hacer pronósticos, dado que son temas que también son muy relevantes en la actualidad. Nuestra charla dice pronóstico con inteligencia artificial, pero yo diría que primero tendríamos que hablar de pronóstico con inteligencia. Es decir, ¿nos interesa hacer pronóstico? ¿Cuándo nos interesa hacer pronóstico? Posiblemente nuestros temas tienen que ver con cosas que no tienen ningún efecto de variación, que no tienen que ver con aleatoriedad. Y en ese contexto, pues el hacer el pronóstico sería muy obvio, puesto que siempre tendríamos el mismo valor si fuera un comportamiento constante, o si fuera un comportamiento creciente o decreciente, tipo una ecuación física, la ecuación de una recta o alguna característica así, pues igual el pronosticar esos datos pues sería muy natural, no tendríamos como gran complejidad para hacerlo. En realidad, cuando nos interesa hacer pronóstico, ¿y por qué nos interesa hacer pronóstico? Es cuando existen efectos de aleatoriedad en el fenómeno. ¿Qué sucede con una tormenta? ¿Qué ocurre con la oferta y demanda de bienes y servicios? ¿O qué está pasando con la humedad en una región? ¿O con las variaciones en las bolsas? Este tipo de fenómenos pues tienen implícito la variación y por ende pues es más relevante el hablar del pronóstico para este tipo de información. Pero algo relevante con hablar de pronóstico tiene que ver un poquito más atrás y es precisamente el plantearnos si existe una asociación o no entre lo que nos interesa pronosticar. Esa asociación puede ser causal o no causal y de ahí la relevancia también para ver si lo relacionamos con algo. Puede haber asociaciones lineales, muy determinantes, muy claras, o puede haber asociaciones que no tengan como un patrón muy claro o no sean lineales. Y este tipo de comportamientos pues también es importante poder detectarlos. Una forma muy común en la parte de meterse a los datos y de ver ese tipo de comportamientos pues tiene que ver precisamente con la correlación. Y cuando hablamos de correlación estamos hablando de una medida, un número, para determinar si existe un patrón, como el que comentábamos de este lado, entre esas dos cuestiones o variables de interés. Y en términos de correlación existen varios tipos de correlación. La correlación de Pearson es la más tradicional, pero no siempre es la mejor, puesto que tiene que ver con el comportamiento per se de los datos. Si nosotros hablamos de datos que son simétricos, entonces perfectamente queda bien definida la correlación para ese tipo de datos. Pero hay muchos fenómenos reales que no son simétricos, que no presentan un comportamiento de campana. Y para ese tipo de datos, la correlación de Pearson no es la mejor. Podríamos hablar de la correlación de Spearman, o bien, si estamos hablando de datos categóricos, esos tendrían que verse con una correlación tipo Kendall. Lo relevante de las asociaciones es poder identificar si efectivamente nos va a servir una información para poder asociarla con otra información. El tipo de pronóstico siempre va vinculado con cosas como, por ejemplo, los modelos de tipo regresión, en los cuales podemos tener la variable respuesta discreta, que puede ser dicotómica, binaria, como muchos la llaman, o puede ser categórica, categorías como bueno, regular, malo,
o 1, 2, 3. O también podemos tener variables de respuesta continuas, el peso, la estatura, la temperatura. Entonces, dependiendo del comportamiento y las características de esas variables, será el tipo de modelos que podemos utilizar. También existen modelos de series de tiempo. Estos están más bien relacionados con el comportamiento de nuestra información a lo largo del tiempo. Puede ser que tengamos mediciones de forma regular, y entonces un tipo de fenómeno se presenta, pero también podemos tener mediciones de forma irregular, y con esa información irregular también se puede hacer análisis. Y entonces, para poder hacer pronóstico, pues nos damos cuenta que tenemos diferentes tipos de datos. Pero antes de irnos a hacer el pronóstico, y va muy vinculado a lo que Teresita comentaba hace un momento, es precisamente echarle un ojo a los datos, saber qué tipo de información estamos manejando. Y pues ya, como nos lo explicó Teresita, atrás de esto viene la ingeniería de los datos y viene precisamente toda una revisión. En el contexto de muchos fenómenos meteorológicos, climáticos, de calidad del aire, la información se obtiene de forma automatizada por sensores. Estos sensores pues datan de procesos analógicos, entonces ni siquiera estamos en el contexto actual de que toda la información se viene por internet o características de este estilo tan fluidas. No, estamos hablando todavía de 50 años atrás, cuando la información se mide de una forma diferente y se tiene que ir al lugar físicamente a descargar la información en un disco duro, con una transmisión por internet, pero viene con una codificación diferente. Entonces es preciso el empezar a hacer esa ingeniería de datos, empezar a limpiarlos, a recodificarlos, a verificarlos, porque muchas veces este tipo de información que se toma de forma continua, se alimentan los sensores con energía. Y bueno, creo que en todas partes en el mundo la energía eléctrica se puede llegar a ir en algún momento, hay fallas eléctricas. Y esas fallas hacen una referencia en los sensores, en los analizadores. Y para la gente común podría ser simplemente un dato o un dato atípico, pero en términos reales lo que está ocurriendo es la notificación de que sucedió algo externo al equipo. Una falla eléctrica, hubo alguna saturación del equipo. Entonces hay que saber leer ese tipo de características en las bases de datos para poder verificar datos, validarlos, limpiarlos y posterior a eso empezar a analizarlos. El tipo de análisis pues regularmente se enfoca al análisis exploratorio de datos, o lo que se conoce como la EDA. Es muy importante identificar el comportamiento de nuestros datos, porque si nosotros lo que queremos es hacer un pronóstico, posiblemente en trasfondo nuestros datos no pertenecen a una sola población y va a ser muy difícil el poder encontrar el pronóstico en esas características. Igual y nuestros datos, ya haciéndole una exploración más a detalle, nos damos cuenta que se comportan de diferente forma e inmerso en eso tenemos varias clases o varios grupos. En el comportamiento de su distribución podemos darnos cuenta que en trasfondo hay más de una distribución. Estas modas múltiples nos están hablando de una combinación de distribuciones. O bien, cuando los graficamos, nos damos cuenta que se dividen los datos. Entonces, obligadamente estamos necesitando corroborar si tenemos más de una población de análisis o todo corresponde a lo mismo. Este tipo de gráficos son muy básicos, pero son muy necesarios. Es muy común cuando uno está en la literatura identificando metodologías para hacer análisis, que todo el mundo te lo pone en un párrafo. Antes de esto hay que hacer análisis exploratorio de datos, pero nadie te muestra cómo hacerlo. Y pues pareciera trivial, pero no lo es. Realmente es la parte que consume más tiempo para poder desarrollar un proyecto. También es importante que definiendo el comportamiento, la limpieza de nuestros datos, que ya hayamos avanzado en esa parte, establecer el alcance de nuestro proyecto, porque igual nos interesa hacer un pronóstico a largo plazo, pero nuestros datos no dan para eso. O sea, nuestro fenómeno, por algún motivo, se limita a un periodo. Entonces es necesario
que sepamos determinar específicamente con qué datos vamos a trabajar. Y bueno, toda esta parte, que es como los antecedentes, pues son muy importantes porque antes de meternos a jugar con modelos, empezar a desarrollar código en Python, en R o en lo que más les guste, pues tenemos que tener bien cimentada esa parte. Y entonces, para no hacer larga la charla, pues como ya comentaba Juana, este año que terminó, este año que tuvimos pandemia, fue un año muy enriquecedor en la experiencia con modelos, con Python y con muchas cosas nuevas que lo permitió precisamente el Internet y el trabajo a distancia. En estas ligas están precisamente los resultados del proyecto que se realizó para poder hacer la modelación de serie de tiempo de las partículas PM2.5 de Ciudad de México. Se encuentra el código de GitHub para este modelo y la presentación del proyecto. También está la información del desarrollo que se hizo en el hackathon. Para muchos de ustedes, yo seré como su mamá o su abuelita, no su abuelita, pero sí su tía. Entonces, para mí, el tema de un hackathon era muy relevante porque no era lo que estaba en mis expectativas de vida normales. Y el tema de la pandemia y estar en línea, pues permitió que se hiciera este tipo de proyectos. Y bueno, pues, ¿qué sigue? Estamos justamente en un proyecto en el Instituto Mexicano de la Competitividad, desarrollando modelos de regresión Rich, Lasso y evaluando ElasticNet, precisamente para hacer pronósticos de datos que tienen que ver más con finanzas, con comercio. Y bueno, yo les invito a que conozcan esta página, que es justamente donde se encuentra la información. Es información real, información de México, muy útil para la competitividad del país, pero también muy enriquecedora para poder hacer modelos y para conocer un poquito más de este tipo de proyectos. No me queda más que darle las gracias a todos los que han participado en este tipo de eventos en el último año por lo menos. Women in Data Science, PILATAM, PILADIS México, la Facultad de Ciencias de la UNAM que estuvo dando con mucho apoyo a PILADIS para que se desarrollen ahí los proyectos, la Asociación Mexicana de Estadística, no lo puedo negar, tengo pues toda mi formación es en estadística y pues es importante en esto. Y pues los proyectos que se desarrollaron últimamente fueron precisamente por el apoyo de Women in Data Science Power in Engineering, Saturday AI Guadalajara, Avalanche Lab Quebec, y justamente hoy está un proyecto de Data Umbrella Latam en donde se está trabajando con Scikit-Learn. Y bueno, pues si es que hubiera algún comentario al respecto, o mientras se dan los comentarios, pues nada más aquí comentar dónde estaban las ligas de los temas que desarrollamos. Muchas gracias, Cristina. Y sí, tenemos aquí un comentario, algunos comentarios, permíteme. Dice Jessica, ¿nos podría compartir algunas sugerencias cómo normalizar los datos previamente para realizar EDA? Mucho tiene que ver con el contexto de tu análisis. O sea, no es lo mismo que hablemos de una encuesta, a que hablemos de datos monitoreados con sensores, a que estemos descargando datos de páginas públicas, de gobierno abierto. Entonces depende primero de qué tipo de datos estés hablando. Y tiene que quedar muy claro cuál es tu objetivo, o sea, qué preguntas básicas necesitas resolver. Hay cosas como hasta de la lógica de, a ver, si yo estoy evaluando el comportamiento de ventas por internet, ¿tendría sentido que encuentre a alguien con edad de 3 años, de 5 años, de 105 años? Entonces, ese tipo de preguntas te tendrían que determinar cómo empezar a hacer la limpieza de tus datos. Si estás hablando de datos de... estoy sesgada a los temas de monitoreo y calidad del aire, entonces si estás hablando de datos de temperatura, tienes que ubicar la región primero, saber de qué región estás hablando para preguntarte si vale la pena identificar comportamientos de concentraciones muy altas o muy bajas. O sea, los que vivimos en México, pues México es un país muy vasto y con climas muy variantes. Entonces, cuando haces un análisis de la temperatura en el país, no puedes permitir dar criterios similares a Acapulco que
a Monterrey que a Guadalajara, porque tienes patrones distintos. Entonces, mientras en uno se puede dar temperaturas bajas por abajo de los 15 negativos, hay otras regiones en donde nunca vas a llegar abajo de los 3 negativos. Entonces, esos criterios los tienes que considerar para hacer la limpieza de tus datos. Posterior a hacer la limpieza de tus datos, pues el análisis exploratorio tiene que ver desde cómo se comportan en el tiempo los datos, si es que estás midiendo en el tiempo, o cómo se comportan en el espacio, si es que estás tomando varias regiones. Boxplots son una herramienta muy ilustrativa para poder hacer comparación entre diferentes fenómenos. Histogramas, gráficas de densidad, scatterplot, gráficas de una variable contra la otra, y todo aquello que te permite ir respondiéndote a preguntas específicas de lo que tú estás analizando. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, buenos días. ¿Podría tener bibliografía de pronóstico de series de tiempo? Pregunta Rubí Gutiérrez. ¿Algún libro que tú nos recomiendes? ¿Algún autor? Mira, yo estoy muy sesgada a lo que pasó hace 20 años. O sea, veía la presentación de Teresita y cuando habla del internet en los 90, dices, en los 90 yo iba terminando mi licenciatura. Entonces, para mí series de tiempo es Box Jenkins. Entonces, yo te referiría a las bases. Pero en realidad hoy en día hay muchísima información y la gran ventaja que tienen software como Python y R es que tienes tanta paquetería para desarrollar de forma muy fácil ese tipo de metodologías y ya no te tienes que ir a la base de empezar tú a explorar tus correlogramas parciales, totales y ver el rezago y empezar a hacer ajustes, ¿no? Ahora ya tienes comandos que te dan el mejor modelo, ¿no? Entonces eso te facilita. Pero sí, la bibliografía básica siempre es esencial y la bibliografía de metodologías asociadas a nuevos manuales, nuevos programas, pues es relevante también. Gracias. Ahora preguntan, para el análisis de datos biológicos, ¿qué programa recomiendan? ¿Python o R? ¿Y en dónde puedo aprender lo básico? Pero creo que esta pregunta está como muy general al tema. No sé si deseas dar una respuesta o posteriormente. Mira, datos biológicos, pues yo no soy experta en datos biológicos, pero sí te podría decir que R y Python son obligados para todo. Hay cosas que salen muy rápido en R, hay otras cosas que salen más rápido en Python, hay cosas que se ven más bonitas en uno que en otro. Empieza por el que te guste más. Digo, yo vengo de Excel y macros, y entonces a partir de macros de Excel desarrollando muchas cosas, pues después necesitas migrar. Entonces vas conociendo, hay pues las comunidades de Python, las comunidades de R son muy apapachadoras, nos aceptan a todos y entonces es muy fácil empezar a trabajar con este tipo de metodologías y los Google Colab y todos los proyectos que están montados en internet donde tú puedes seguir y aprender sin problema. Sí, como tú dices, bueno, siempre está como esta dicotomía de Python o R, pero en realidad, como tú dices, lo importante pues son las bases, ¿no? Saber qué técnica o qué se va a aplicar. Sí, el fundamental es entender el fenómeno que estás evaluando, conocer las hipótesis que están atrás de tu fenómeno y las hipótesis de la metodología que quieres plantear. Porque a veces ahí es donde no empatan. Tú tienes datos de un fenómeno que tiene ciertas características y quieres aplicar una metodología que nada tiene que ver con eso, ¿no? Entonces sí es importante conocer las bases. Sí, súper interesante, Cristina. Creo que tenemos espacio para otra pregunta. Dice, consejos para el análisis de series de tiempo para pronósticos en tiempo presente. Excelente charla. Gracias. Pues los consejos son, primero, tener datos disponibles, porque esa es la parte más crítica. Cuando uno quiere un fenómeno en específico, no siempre cuenta con los datos a la especiación que requiere, ¿no? O sea, en ocasiones la información se reporta trimestral, semestral, mensual o anual, y además tiene un desfase, ¿no? O sea, mucho va a depender del tipo de fenómeno que se analice. O sea, cuando se habla de Big Data y cuando se habla de información inmediata, pues suele ser información en ciertos contextos. Pero por lo regular, cuando hablas de modelos para hacer series de tiempo,
estás hablando como de otro nivel de información. O sea, no estás hablando solo de masa de información, sino estás hablando de características específicas. Y para poder mantener esas características específicas, sí es importante saber si esos datos no han tenido modificaciones en su metodología a lo largo del tiempo. Porque hablar de una serie de tiempo por lo regular implica más de un año, o sea, varios años de información. Entonces, conocer si tus datos se siguen reportando de igual forma, si hubo variaciones, eso que implica, va a implicar que tu serie se rompa en secciones y entonces ya no tienes lo mismo para poder evaluar. La disponibilidad de esa información, con qué frecuencia la vas a poder descargar y efectivamente verificar si tus datos cumplen con todos los requisitos para hacer una serie de tiempo. O sea, que sean datos que presenten, si les puedes quitar la ciclicidad, la tendencia y poder quedarte con la parte aleatoria para modelarlos. Así es. Y al momento no tenemos más preguntas. Ya saben que si hay alguna otra pregunta, la pueden poner en el chat, darnos su contacto y se las pasamos a nuestra ponente. Muchísimas gracias, Cristina. Súper interesante. Muchas gracias por participar, sobre todo por darnos ese enfoque, porque hoy por hoy estamos, digamos, muy amarrados al hecho de que hay un lenguaje de programación que nos otorga de manera muy fácil los resultados, ¿no? Claro. Pero todos sabemos que la ciencia de datos no es algo que se inventó ahorita, sino que hoy es ese nombre súper popular que se le da. Sí, Pero, sí, justo todo lo que decía Teresita me hacía pensar muy bien en, bueno, mis 7 años de consultoría, a diferencia de una institución donde puedes tener un grupo de científicos de datos y el ingeniero de datos y el que hace aquí y allá, cuando haces consultoría te toca hacer todo. Y te toca aprender desde pues, cómo descargar datos. Antes se hacía por FTP de forma muy frecuente, hoy en día pues, por internet y por correo electrónico y hasta por WhatsApp te los mandan. sí. Pero cada uno viene en un formato distinto, datos en formato TXT, CSV, PDF. Entonces tienes que aprender a cómo conjuntarlos y estructurarlos para poder analizarlos. Sí, sin duda estos retos a lo largo del tiempo súper interesantes y enriquecedores para nuestra audiencia. Sí, déjenme ver si hay alguna otra pregunta. Dice, ¿cómo le hace uno para mantenerse actualizada en un área tan cambiante? Lo cual es sumamente cierto. Pues aprovecha las horas de la noche, no te queda de otra. Tienes que leer, tienes que... Digo, a mí me ha encantado esta temporada de pandemia porque tienes disponible todo a toda hora. Entonces, te puedes conectar con gente de Alemania, de España, de Estados Unidos, de China y todos los meetups que existen hoy en día a los cuales pues tienes el acceso gratuito. Pues son como una puerta abierta para poder ir aprendiendo muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que es ensayo y error, es meterte, empezar a desarrollar código, copiar código, reproducirlo, entender qué se hizo y ver cómo eso lo aplicas al tuyo, ¿no? Digo, en México tenemos comunidades muy vastas para compartir información en Twitter, en Facebook. Es cosa de ponerse a buscar, ¿no? O sea, realmente hay mucho por hacer. Sí, sin duda. Perder el miedo, como dicen también el tema, ¿no? Sí, fíjate que en esa parte, y para mí sí fue determinante. Yo veía que P-Ladies tenía sesiones y sesiones en vivo todo el tiempo, cada mes, y yo decía, quiero ir, quiero ir. Y el día que me animé a ir, fue así como, no comen, o sea, sí comparten información y sí es útil, y de ahí en adelante es no soltarlas, ¿no? O sea, seguir haciendo cosas, y pues comunidades de estas pues hay muchas, ¿no? Y en todas las ciudades, en todos los países tenemos a alguien que representa este tipo de grupos, ¿no? Sí, sin duda. Pues muchísimas gracias, Cristina. Cualquier otra pregunta te la haremos llegar Muchas gracias a ustedes. y espero verte en otros eventos de comunidad Claro que sí. próximamente. Encantada. Y bueno, ahora vamos a poner nuevamente el video y vamos a dar unos minutos de break. Déjenme verificar la agenda.
No, disculpen, una disculpa. Seguimos con nuestra ponencia con Cindy Orozco en unos minutos más. Muchas gracias. So when we talk about robust optimization or robust algorithms is that when we define those equations, when we define those loss functions, we want to make sure that those loss functions work for a wide range of data sets. Hi, Margot, and hi, everyone. I'm really excited to be here, and thank you so much for the invitation. I am Cindy Orozco, and I'm from the Institute for Computational and Mathematical Engineering here at the center. And it's a great institute that if any of you are looking for a PhD program, definitely please come here. So today I will talk about optimization. And when I started to learn optimization here, when I started my PhD, I thought that optimization was this set of algorithms that allowed us to find minimums of objective functions. And that is what I learned in my first class. But then as time passed, I realized that more
pass those algorithms into machines and into scale them up into big machines, into big data. And that is a very interesting talk that I can give you, but another time, and definitely I recommend you to visit the WITS workshops. There are amazing talks there where we can dive more into the implementation. But as the time passed, I realized that the most difficult part of optimization is not really neither the algorithm or the implementation. It's really defining your problems. And why it is so important or so hard to work on defining your problems or defining your how to transform your knowledge into an equation is that it's not just a matter of defining your write your question, but also putting that into mathematical equations that you can make sure that if you solve those equations, then you will find the ground truth, the real solution that you were looking for to solve your problem. And it's not just a matter of defining equations, it's also a matter of making equations that can connect very nicely with the algorithms and with the implementation that is existed up to today. And how do we define those problems? And how do we define those equations? Well, actually, there is not such a very clear path. It's something that I call an informed crowdsourcing. Literally, we just look at what other people have done. We kind of copy more or less the approach of other people, and we see how other people have solved similar problems as the ones that we have solved, and we adapt those to our problems. But what is the problem with that approach? What is the problem of just copying what other people have done? Is that we don't know if things work for our specific problem. So when we talk about robust optimization or robust algorithms, is that when we define those equations, when we define those loss functions, we want to make sure that those loss functions work for a wide range of data sets. So if I'm copying something that someone else did, there is a high chance that it will work also for my problem because it works for a wide range of data sets. And therefore, how do we do that in practice? In practice, we just take a loss function and we try if it works for our data set, and we try with different data sets until we discover that it doesn't work. The problem there is that we don't know if it generalizes for a data set that we haven't seen. We just tried, and if it works, great, but we always have that small question inside us to know it really works for everything. And when we compare that with our approach in theory, but when we learn optimization, when we learn that we can analyze the properties of the equations, we can learn the properties of the optimization landscape, how these functions behave, and derive things from theory that tells us if things work or not. So when we put together these two approaches, they are a little bit contradictory because we don't know exactly how the theory comes to life. The truth is, and what not a lot of people tell us is that theory doesn't come out of the blue. Actually, to develop that theory, we just do a lot of numerical experiments first until we find patterns that we want to explain. And if there are patterns that we can identify in these numerical experiments, then there is a chance that probably there exists theory, or we can develop theory that can explain these patterns. So with that approach of first trying things a lot of times and then developing the theory is the thing that I want to talk today, the problem that I want to talk today to you about. So let's suppose that you have two data sets in a sphere, or in like any dimension of a sphere. Here I just put a 3D sphere, but it can be many dimensions. And your data sets just satisfy any distribution that you can imagine. What is the only property that I ask for these data sets is that for every point in your first data set, xi, there is another point in your other data set, yi, such that there exists a linear transformation that maps one data set into the other. You know exactly the pairs between the points, but you don't know that linear transformation. Because you have a sphere, you're in the spheres, then you don't want to perform the sphere, so the linear transformation has to be a rotation, or at least you ask for it to be a rotation. And that is what we call a point set registration problem. So the idea is, how do we find that rotation? So right now, to print a vector to you in your minds, and you say, oh, finding a linear regression, like a linear transformation, that sounds like linear regression.
And actually it is. If we use these squares, but we restrict ourselves to find a rotation instead of just any linear mapping, then we are solving the problem of point-set registration. How we can find a solution there? Well, actually, for those of you that know USVD or PCA, that decomposition, the matrix of decomposition, helps us to define this rotation. And in particular, there is a specific decomposition called the polar decomposition that gives us back the rotation that we are looking for. When our data is extremely clean, we can get a two-machine position, and then we are solving our problem. The reality is that our data is not actually always clean. Sometimes our pairs are corrupted, meaning that a portion of our pairs are matching perfectly, but another portion of our pairs are totally at random, and xi doesn't have anything to do with yi. So when we apply this linear regression model into this corrupted model, we get an error of 10 to the minus 2. So we lose that machine precision error, and well, it's not so good. So our approach was, why don't we define a new loss function that can give us a better result? And the proposal that we did was something called least and squares loss. So meaning you just take these squares, you remove the squares out of the terms that you are adding up, and that is called least and squares. When we apply to our corrupted data, we get an error of 10 to the minus 1. And then that is way better. However, what is the caveat here is that optimizing over the rotations is like if you were optimizing on a circle. You need to walk in arches. And we only know how to walk in a straight line in optimization. So it's kind of difficult to solve this problem right away. A middle point between the two is to solve the problem not just, let's say, the boundary of the circle, so just in the rotations, but also inside of the circle. And that is something called the convex form of the rotations. And in there, we can walk in the straight lines. So optimization, the algorithms in optimization are way easier solving it in this bigger space. However, when we solve it in this bigger space, this loss function, the error that we get is 10 to the minus 1. So we look at this panorama and we say, okay, we have three different loss functions. Which one should I use? Because each of them are working in completely different ways. So the next step is try things until they don't work out. And for that, we need to identify what things can I vary in order to find patterns. So we have three different loss functions, but at the same time, we have different sample sizes, and we have a different corruption model. So if we play around with corruption models and sample sizes, maybe we can find those patterns. And that's what we did. However, if we start with our own data is very specific and it cannot be generalized to a probabilistic model. So let's leave our data in the side and let's generate a probabilistic model. And here, just for a quick observation, green means that you recover the rotation exactly, and yellow means that you have an error of 10 to the minus 1. So you will notice that for different sample sizes, you have a completely different behavior between the three different algorithms. So not always increasing sample size helps you to recover your rotation. And that goes a little bit counterintuitive to what we always say, that a larger sample size will give us a better result. But all of this is numerical. The big question is, can we explain this with theory? And the truth is, yes, we can. So how do we go around explaining these things with theory? So first, we need to make sure that the loss function that we propose is going to recover our output. In the case of linear regression, that only happens when we have an infinite sample size. And that means when we can prove it in expectation. But in reality, we don't have an infinite sample size. We have a finite sample size. And in there, only least and squares loss works. And when we are solving it for a rotation, it works for any corruption if we have a large enough sample size. But when we are solving it in an easier domain, in the convex form, if there is this threshold of 0.58, that if the corruption is above that model, it doesn't work. So the next question that you should ask is,
wait, why do we have these three different indicators? And the truth is, it's not enough to have a minimum, we need to have a robust minimum, meaning that we cannot perturb it. And why there is this different behavior between the three algorithms is because for linear regression, things are extremely smooth at the minimum, meaning that it's very easy to move it because the derivative around the minimum is close to zero. So it's very easy to change that very close to zero to zero. But in the least squares, you have that at the minimum, the derivative is not continuous. Therefore, it's very hard to change something that is far from zero to get it closer to zero. And that's why it is robust. It's a robust minimum then. And what happens with the threshold of 0.58? That is a threshold between our loss function becoming from easy to hard to perturb. And in here, the last question that we need to ask ourselves is, it's not just a matter of, is the loss function giving us the ground truth? It is like also, if can we find an algorithm that can solve this loss function that arrives to the ground truth? So can we reach the minimum? And when we have a convex function, that is this case, we need a convex domain in order to have certainty that we will always reach the minimum. And that happens in the first two domains. But when we are solving the least and squares in the rotation space, walking in those arches makes things very complicated. And in there, we can not have certainty. So we also prove that if we can start with from any point, and if we have a large enough sample size, we will reach the minimum. So at this point, you may ask, okay, you're certain with a very random model, how does that work with my data? My data usually has a different set of noise, it can have a correlation, and it can have measurement errors. So how can I translate those theoretical results into my own product? So there, we go back to the approach of trackings and then look at the theory. So first, trackings, update the model, and create a probabilistic model with artificial data from your own data, and ask yourself, does it work numerically? And then if it does, look at what changes in the proof and see can extend things and kind of find for those essential things that change the proof and if those things change in your data or not. So with this, I hope that to convince you that it is important to spend time to understand better your loss function, because it can give you better insights on what is the answer that you're getting and how to generalize those insights into the problem, but at the same time can give you guarantees to make sure that you can find the solution of the problem and make sure that the loss function that you are proposing is feasible to solve. Thank you so much.